ICE les da la más cordial bienvenida a esta sesión informativa destinada a hablar sobre el acuerdo que modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, publicado el pasado 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Para dar inicio a la sesión, me permito cederle la palabra al maestro Carlos Pérez Munguía, director general de Grupo NICE, para dirigir unas palabras de apertura a esta sesión. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto la audiencia que hoy nos va a acompañar. Nos acompañan muchas personas, pero esto es gracias a dos cosas. Primero, pues a la tecnología, que hoy está de moda el uso de webinars y para mantenernos a salvo todos. Y el segundo, pues a nuestros aliados estratégicos de negocios, que a través de su réplica a este anuncio, a esta invitación, nos ha permitido llegar a todos ustedes. Por ello quiero agradecer puntualmente a Aduanas y Carga, que es revista especializada en logística, a la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, ASCHOCO, a la Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales, la ANGECAI, a la Cámara Nacional de Productos Cosméticos, CANIPEC, a la Confederación Latinoamericana de Agencias Aduanales, la CLA, a la Confederación de Asociaciones de Agencias Aduanales de la República Mexicana, al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, al COMCE, a la Agencia Aduanal DICEX, es un aliado de negocios, así como también al Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, el IMESE. Siendo esto, quisiera yo simplemente, además de darles la bienvenida, pues comentarles que estos cambios en las reglas de etiquetado van a tener un impacto en la comunidad importadora y estamos para ayudarles. La unidad de verificación de NICE pues ya tiene 20 años o más de 20 años operando, más de 25 profesionales acreditados por la entidad mexicana de acreditación para dictaminar en todas las normas de información comercial, y estamos listos con alguna plataforma tecnológica, una herramienta para cumplir con los requisitos que hoy en día ya están en vigor para cumplir con este etiquetado. Sin más por el momento, les agradezco, espero sea de mucha utilidad, mucha ayuda. NICE siempre les va a brindar seguridad y confianza en los procesos de evaluación de la conformidad. Quedamos a sus órdenes y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pérez, por sus palabras. Comparto con ustedes que al final de la sesión existirá un espacio de preguntas y respuestas, las cuales agradeceré puedan compartir durante la sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestra especialista en el espacio sugerido. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, presento a nuestra especialista, la licenciada en Negocios Internacionales, Sonia Rebollar Gutiérrez, egresada del Instituto Politécnico Nacional, con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con logística, clasificación arancelaria, despacho aduanal, importaciones de productos terminados y cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, y que en los últimos 10 años ha estado enfocada en desarrollar el cumplimiento de las NOMS, atendiendo a las necesidades de cadenas de valor, automatización de procesos y optimización de trabajos en el diseño regional y cumplimiento de NOMS de información comercial. Actualmente es gerente de operaciones de información comercial e inspección de embarques, de normalización y certificación NICE, y esta mañana Sonia nos compartirá aquellas modificaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial en compañía del ingeniero Juan Pablo Nava Urube, director corporativo de operaciones de Grupo NICE, quien también nos acompaña en esta sesión para enriquecer y ampliar cualquier comentario en el que sea necesario profundizar. Estimados Sonia y Juan Pablo, el espacio es todo suyo. Bienvenidos. Muchas gracias, Erika. Buenos días a todos. Les agradecemos su presencia, que nos acompañen en la plática del día de hoy. Vamos a iniciar para revisar las modificaciones al anexo 241, el famoso acuerdo de NOMS, que fueron publicadas y entraron en vigor el 1 de octubre de este año. El día de hoy vamos a enfocarnos de las modificaciones publicadas, a revisar aquellas relacionadas con las normas de información comercial del numeral 6. Recordemos un poco los antecedentes del anexo 241. Bueno, el anexo 241 es el acuerdo que identifica
las fracciones arancelarias de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país y en el de su salida. Por eso es más fácil llamarlo como anexo 241 o acuerdo de NOMS, porque su nombre de pila es muy largo. Este anexo 241 fue publicado el 31 de diciembre del 2012. Esa es la base que tenemos con todas sus actualizaciones. Y cuenta con 12 numerales que nos van a regular cómo aplicar una norma oficial mexicana, tanto en el punto de entrada como en el de su salida. ¿Cuál es el objetivo de del anexo 241 que es publicado por la Secretaría de Economía? Bueno, el objetivo es pues identificar todas las fracciones arancelarias para que los productos, identificando también los productos que están obligados a demostrar el cumplimiento de una o más normas oficiales mexicanas, tanto en el punto de entrada al país en el caso de la importación o en el caso de la exportación. Todas sus actualizaciones tienen que estar forzosamente publicadas en el diario oficial. Y los principales tipos de información que vamos a encontrar aquí en el anexo 241, vamos a ver normas de información comercial, normas de certificación, en su caso las normas de emergencia, va a establecernos los procedimientos de comprobación de todo este tipo de normas y también nos va a hablar de casos de excepción. ¿Qué pasó con la publicación del diario oficial del 1 de octubre? Bueno, se derogaron algunas excepciones del numeral 10. Hay que recordar que el numeral 10 cubre todas las excepciones para aplicar las normas que se presentan en este documento. Entonces, se derogaron las excepciones del numeral 10 en sus fracciones 7, 8 y también en la fracción 15, que vamos a platicar más adelante. Es muy importante mencionar que en los procedimientos se establecen candados electrónicos para todas aquellas normas oficiales mexicanas de información comercial, cuyo cumplimiento se va a realizar en el territorio nacional a través de un depósito fiscal o a través de una unidad de verificación acreditada y aprobada. Y también en el caso de la norma oficial mexicana 51, como recordarán, sufrió una modificación y bueno, están acotando los numerales que entrarán en vigor en el anexo 241 en sus diferentes etapas o fases de la norma. ¿Qué pasa con el numeral 10 y las excepciones que se están derogando? Bueno, como comentábamos, se deroga la fracción 7 relacionada con importaciones que realizaban personas físicas, importaciones realizadas por personas morales o también importaciones que se realizaban por empresas que contaban con un registro como empresas de la frontera y que eran mercancías destinadas a permanecer en las franjas y regiones fronterizas del país. Recordemos que en el caso de las importaciones por personas físicas eran importaciones que se podían exentar siempre y cuando se utilizaran o fueran para uso directo y que no se destinaran posteriormente a su comercialización, ya fuera directa o indirecta como parte de su actividad empresarial. En el caso de personas morales eran mercancías que no se fueran a expender al público tal y como eran importadas. Eran, por ejemplo, mercancías para prestación de servicios profesionales, las mercancías que se utilizarían para un proceso productivo o una venta especializada entre empresas, ventas a personas morales, por ejemplo, para la prestación de servicios profesionales. Entonces, todas estas excepciones que existían y que se permitían que se utilizaran a través de una carta para que se eximieran del cumplimiento, bueno, a partir de esta publicación se derogan esas excepciones junto con todas aquellas importaciones que, como comentábamos, se importaban en la franja o región fronteriza y que entonces tenían las normas oficiales mexicanas un procedimiento simplificado para estas ubicaciones que estamos viendo en pantalla, para la franja norte colindante con los Estados Unidos de América y para la franja fronteriza sur colindante con Guatemala. Entonces, era un procedimiento simplificado, el requisito que tenías que tener era que fueras una empresa registrada o contar con el registro de empresas de la frontera y podías eximirte. Bajo esta nueva publicación, se deroga. Se eliminan se derogan todas esas excepciones y entonces ahora vamos a platicar cuáles son, en el cumplimiento de normas oficiales de información comercial, cuáles son los escenarios con los que contamos para poder darles cumplimiento. Aquí en pantalla podemos ver los 12 numerales con los que cuenta el anexo 241. Específicamente el día de hoy vamos a platicar sobre el numeral 3, que habla de las fracciones arancelarias sujetas a normas de información comercial, y el numeral 6, que nos dice cómo cumplir o darle cumplimiento a esas normas de información comercial al momento de la importación. Todas las normas oficiales de información comercial que están sujetas en punto de entrada a la importación definitiva son las que vemos en pantalla y que de acuerdo a este
mecanismo que está implementando la autoridad a partir del 1 de octubre, una vez que yo quiera realizar su importación a territorio nacional, demostrando el cumplimiento con una norma oficial mexicana, ya sea con depósito fiscal o a través de UVA, pues tengo que transmitir información a la Secretaría de Economía para que ella a su vez la valide y en su caso la transmita al SAT y permita el proceso de validación del pedimento y su posterior importación. Vamos a generar una trazabilidad. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para cumplir con una norma de información comercial al momento de la importación? Tenemos dos escenarios. El primero es cuando yo decido importar y cumplir con la norma de información comercial en la aduana, y el segundo momento puede ser que voy a darle cumplimiento a mi información comercial, pero en territorio nacional. En la aduana puedo hacerlo a través de un etiquetado de origen que así le denomina la autoridad y básicamente se refiere que al momento en que tú estás realizando la importación y tu producto está sujeto a la norma de información comercial, tu producto ya se presenta etiquetado en la aduana al momento de realizar el despacho. Puede ser que lo hayas etiquetado de origen, en el almacén previo a la importación y puedes hacer tu declaración de etiquetado de origen. Un segundo escenario es que adicional a tu etiquetado de origen, lo acompañas con una constancia de conformidad emitido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, como el caso de NICE, y entonces puedes hacer uso de cualquiera de los dos escenarios. ¿Qué pasa si no deseas darle cumplimiento a tu producto al momento que llegas a la aduana? Entonces se establecen alternativas, ya existían estas alternativas para que le des cumplimiento en territorio nacional. Básicamente es decirle a la autoridad, sí debo de cumplir con la norma, pero en este momento no lo voy a hacer y voy a trasladar mi mercancía, ya sea a un almacén general de depósito o a un domicilio particular, y para eso voy a hacer uso de una UVA. Es importante mencionar que en el caso del etiquetado de origen, la autoridad emitió un oficio el pasado 2 de octubre en el que se establece que si tú eliges importar con un etiquetado de origen, puedes o no presentar una constancia de conformidad. Es opcional. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, cuando yo llego al momento en que mi producto está sujeto a una norma de información comercial, puedo definir cuáles dos escenarios voy a seleccionar: cumplir en la aduana o cumplir en territorio nacional, y en ambos casos tengo dos opciones para poder darle cumplimiento. Y el oficio que presentó la autoridad, pues, permite darle certeza al importador. Ok. Hablemos de qué pasa cuando yo decido darle cumplimiento a mi norma oficial mexicana en territorio nacional. Si lo hago a través del esquema de importación a depósito fiscal, necesito una carta cupo y también tener un contrato con el depósito fiscal y que me emita una solicitud de verificación para que yo la acompañe a mi pedimento. En el caso de que yo decida utilizar una UVA para que yo le dé cumplimiento en territorio nacional, en un domicilio particular, debo de cumplir estos requisitos. Primero es estar inscritos y activos en el padrón de importadores con una antigüedad de al menos de 2 años. Es importante mencionar que anteriormente el requisito era estar únicamente inscrito. Ahora la autoridad está solicitando que también estés activo en el padrón de importadores, que en el último periodo de 12 meses hayas importado un equivalente a $100,000. Puede ser en una importación, una sola remesa o en varias. Estos dos requisitos que vemos subrayados son la clave para que yo pueda hacer uso de una UVA. Si no cuento con ellos dos, no voy a poder tener esta facilitación de que me vaya a mi domicilio, a un domicilio particular, a poder generar el etiquetado. ¿Cuánto tiempo voy a tener para poder cumplir con el etiquetado correspondiente a la norma? Se tiene un plazo de 30 días naturales a partir de la importación del producto. Esa fecha es la que tenemos en el pedimento. También es importante que tenemos que anotar una clave de pedimento con esta opción para darle trazabilidad. Al momento de realizar nuestro trámite, tenemos que anexar una copia del contrato que tienes tú como importador con nosotros, con UVA como NICE, y también una solicitud de servicio de verificación en el que vamos a incluir el producto, la clave de la UVA y algo muy importante, la fecha programada que tienes para cumplir con el etiquetado y el domicilio. Es importante mencionar que no es la fecha tentativa, es la fecha en la que tú te estás comprometiendo a realizar un programa de etiquetado y en el domicilio. Entonces, aquí hagamos un paréntesis. Como vemos, al momento de hacer una importación, tenemos
la autoridad nos está dando dos facilidades, dos opciones. Si quiero cumplir en la aduana y en ese momento demostrar el cumplimiento, lo hago a través de un etiquetado de origen o bien a través del etiquetado de origen más mi constancia. Esa es la opción que yo tengo en la aduana, y la constancia, pues en dado caso de que la autoridad tenga alguna duda sobre el cumplimiento, bueno, la constancia permite que la autoridad vaya con la uva y verifique qué pasó con esa duda que él tiene sobre el cumplimiento de la norma, pero el importador puede continuar con su proceso de despacho aduanal. También la autoridad, en el caso de la constancia, nos permite que puede o no estar a tu nombre una constancia, puede ser utilizada por varios importadores siempre y cuando el producto se mantenga con las mismas características y la misma información que se verificó o se constató ocularmente por la uva a través de la constancia. Entonces, si yo no voy a darle cumplimiento a mi etiqueta, a mi producto con la etiqueta en el momento de la importación, entonces se abren los dos escenarios que tenemos en pantalla, que es importar un depósito fiscal o bien importar y etiquetar en un domicilio particular a través de una uva. Como comentamos, la autoridad está solicitando que tengas los 2 años el padrón de importadores. Sin embargo, también la autoridad está permitiendo en nuestra nueva modalidad, hasta que está tan de moda las nuevas normalidades y modalidades. Bueno, la autoridad está permitiendo que estos 2 años de estar inscritos en el padrón de importadores puede que no los tengas y te va a permitir importar bajo esta facilidad, siempre y cuando la operación se realice antes del 7 de noviembre. Entonces, es una facilitación que se le está proporcionando al importador. Bueno, entonces, ¿qué pasaba antes del 30 de septiembre? Bueno, antes del 30 de septiembre, si tú querías utilizar una uva, platiquemos sobre ese tema, qué pasa cuando quiero utilizar una uva. Antes del 30 de septiembre, tú como importador venías con una uva como NICE y solicitabas un servicio. Entonces, nosotros como NICE te emitíamos una solicitud de dictamen, tú hacías tu trámite, la acompañabas a tu pedimento de importación, hacías tu trámite ante la aduana, te ibas al domicilio particular que habías indicado, ahí realizabas el acondicionamiento, reetiquetada de tu mercancía, y para ello tenías entre 15 o 40 días naturales, dependiendo del volumen de etiquetas a colocar. Nos hablabas a la uva, realizábamos la visita y ni se emitía en su caso el dictamen. Este procedimiento, como les comentaba, ya existía. ¿Y cuánto tiempo tardabas o cuánto tiempo necesitabas entre que la uva te emitía la solicitud de dictamen y tú la recibías para hacer el trámite ante la aduana? En el caso de NICE, si nos pides una solicitud, en 30 minutos te la mandamos en formato electrónico, y a partir de que tú la tuvieras en tus manos, pues tú decidías cuándo hacer tu trámite aduanal. Y eso era todo el proceso que se generaba. No había alguna trazabilidad, sí había un identificador PB, pero no había alguna otra obligación en cuanto a que nosotros, por ejemplo, como UVA, le informáramos a la autoridad sobre si se había realizado o no el etiquetado. Esto era hasta el 30 de septiembre. Ahora, ¿qué pasó a partir del 1 de octubre? Bueno, el mecanismo de que el importador acude ante una UVA para solicitar el servicio se mantiene. Nosotros como UVA generamos tu solicitud de servicio, la transmitimos para que la puedas incluir en tu pedimento, pero primero tengo que hacer un proceso de validación que me está solicitando la autoridad. Para ello, yo le transmito información a la autoridad, que es la Secretaría de Economía. Ese es mi contacto, y hay un layout específico en el cual me está diciendo qué información debo de transmitir. Una vez que es validada, porque no solamente es que la reciba la autoridad y posteriormente la retransmita al SAT, no, se hace un proceso de validación que vamos a platicar un poco más adelante. Y si tengo palomita en esa primera transmisión, se va al SAT y entonces el agente aduanal puede validar su pedimento, porque vamos a tener un número de identificación que va a ser el candado que se va a abrir. Se hace el proceso de validación, tu agente aduanal puede realizar la importación y bueno, ahí ya tenemos un proceso de tiempo que anterior no existía. Si recuerdan, en la diapositiva anterior les platicábamos que nosotros como NICE transmitíamos tu información, tu solicitud de servicios en 30 minutos. Ahora lo seguimos haciendo, sí, pero no puedes disponer de forma inmediata de realizar tu trámite aduanal. Hay que esperar a que se dé la transmisión y validación para que tú puedas realizar con la importación, y una vez que ya etiquetaste en territorio nacional, a más tardar los 40 días naturales, nosotros como UVA tenemos la obligación de transmitir un segundo layout a la Secretaría de Economía, en el cual le vamos a informar el resultado de esa verificación.
en este nuevo escenario, en esta nueva modalidad, pues ya se establecen sanciones muy importantes. ¿Qué pasa si el importador no cumple con el etiquetado en el tiempo establecido por la autoridad? La sanción aplicable es que no podrá utilizar el beneficio de un dictamen, es decir, de que te vayas a un domicilio particular a etiquetar en un periodo de 12 meses. ¿Y qué pasa nosotros como UVA si no transmitimos información? Pues nos pueden sancionar desde una semana hasta un mes de suspensión de que podamos transmitir información a la Secretaría de Economía para que se puedan validar nuevas solicitudes de servicio. Entonces la pregunta es, ok, yo ya le transmití, yo ya hice la solicitud a NICE me envió una solicitud de servicios. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en que se vea reflejado en el sistema ese registro para que me puedan permitir la validación? Bueno, podrás llevar a cabo la firma en la parte de preguntas y respuestas que tiene publicada la autoridad nos dice que pues, se podrá llevar a cabo la firma del pedimento correspondiente al día hábil siguiente de efectuada la transmisión por parte de la unidad de verificación acreditada. Y hay un enlace donde tú como importador vas a poder verificar si tu solicitud ya se encuentra validada. Es importante mencionar que la autoridad está publicando también nuevos plazos para que una vez que se transmita la información ellos lo hagan de forma más ágil. Y la otra pregunta que puedes tener es, oye, la solicitud de servicios que ya me enviaste como NICE, ¿la puedo utilizar muchas veces hasta que agote la cantidad de piezas que yo declaré? La respuesta es no. Hay que recordar que las solicitudes de servicios se utilizan uno a uno con un pedimento. Es decir, una solicitud, un pedimento, ahí se cierra el candado y si quiero volver a hacer otra operación, la tengo que volver a abrir. Ok, entonces, si hacemos en este momento una pausa y vemos el resumen, ¿qué pasaba hasta antes del 30 de septiembre? ¿Y qué pasa a partir del 1 de octubre? El primer tema es que el plazo que tú como importador tenías para poder realizar tu proceso de etiquetado una vez importada la mercancía y que estabas en el domicilio particular, bueno, era de 15 o 40 días naturales dependiendo el volumen de etiquetas. Si tenías más de 10,000 etiquetas por realizar el acondicionamiento, eran 40 días. Ahora solamente tenemos un plazo único de 30 días naturales a partir del que realizas la importación. No existían sanciones claras al importador sobre este tema y ahora, como mencionamos, nos están poniendo un plazo de 12 meses. Ya existía el identificador PB para darle trazabilidad en un pedimento ya, un identificador PB te decía que esa mercancía importada en esa partida se dirigía a un domicilio particular, pero ahora tenemos un candado electrónico que levantar en el momento en que hacemos la transmisión. Denme oportunidad y vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona ese candado electrónico. Entonces ahí ya tengo un lapso de tiempo en el que necesito que se valide o se levante ese candado electrónico para que yo pueda proceder con la importación. Las UVAs tienen la obligación de transmitir información a DGN en un plazo máximo de 40 días naturales. Vimos las sanciones que existían para las UVAs en caso de no transmitir información. Y también en este diario oficial la autoridad está habilitando la opción del 5TER. ¿Qué pasa con el 5TER? Bueno, el 5TER es una facilidad que ya existía para algunos productos que son sujetos a normas de certificación, pero por sus condiciones técnicas o por algún tema específico con la norma, sí eran sujetos al cumplimiento de la norma, pero no se les podía realizar la evaluación de la conformidad. Entonces tú como importador acudes a la autoridad y le dices, en caso de esta norma de certificación, presentas tus especificaciones técnicas y se emite un oficio a nivel particular en el que la autoridad te permite que no le des cumplimiento a la norma de certificación. Ahora, ¿qué pasa? Si tú ya tienes un 5TER para certificación, lo puedes ampliar ese beneficio también para información comercial, pero únicamente funciona si tú ya tienes el 5TER en certificación, te van a extender el beneficio en información comercial. Si tu producto únicamente está sujeto a normas de información comercial, no vas a poder apegarte a este beneficio. Bueno, entonces platiquemos de cómo transmitimos la información. Ya tenemos en mente que ahora hay un paso previo a que una vez que tengas la solicitud de UVA, quieres realizar la importación. ¿Cómo hacemos esa transmisión de información? La hacemos en dos partes. Es como que la puerta con la que abrimos un candadito y la segunda parte es con la que vamos a cerrar ese candado electrónico y vamos a cerrar esa trazabilidad. Entonces, en el primer paso, previo a que yo importe a la aduana, le vamos a transmitir la siguiente información a la autoridad. Le vamos a dar datos de la UVA,
que está generando esa solicitud de servicio, quién es el importador que le está solicitando, para qué productos lo está requiriendo y en qué fechas y bajo qué modalidades lo vamos a hacer. Si lo desglosamos un poco, aquí podríamos ver un folio de solicitud. Ese folio es muy importante porque es el que ahora tú tienes que declarar en tu pedimento. Y es el folio que le va a dar como nombre a todo este proceso. Y si ese folio no lo declaras adecuadamente, aunque se haya validado y se haya transmitido, pero en el pedimento no está declarado, no se va a abrir el candado electrónico. ¿Cómo funciona este folio? El folio tiene 3 primeros dígitos, que es el número de la unidad de verificación acreditada. En el caso de NICE, como bien comentaba Carlos, tenemos más de 22 años, 23 años, y nuestro folio somos la unidad de verificación número 5, que es 005. Después los siguientes 2 dígitos que ves ahí, que son el 20, se refieren al año. Y los últimos dígitos se refieren al consecutivo que como uva tienes. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un folio de solicitud 00520, 18,850. ¿Por qué tengo el guión 1 y por qué tengo el guión 2? Porque voy a poder enviar tantas líneas necesite por cada solicitud de servicios, pero es una línea, una fracción arancelaria. Entonces, si tú me pides una solicitud de servicios para una norma 004, que son prendas de vestir, y vas a importar 5 o 6 fracciones arancelarias con esa misma solicitud de servicio, son tantas líneas que yo voy a poner guión 1, guión 2, guión 3, hasta que cubra cada una de las fracciones, de forma tal que cuando hagas la validación del pedimento, pues entonces puedas importar cada una de ellas. Entonces, una de las reglas que tenemos y que nos pide la autoridad, que vas a ver aquí, son que no se deben de repetir los folios, por eso le ponemos guión 1, guión 2, y es importante que asegurarnos de que el número de solicitud de servicios se coincida con el declarado en el pedimento a fin de que el sistema no marque ningún error. Entonces, declaré mi número de solicitud, después me pide la norma, hay reglas en las que nos establecen que las normas deben de declararse sin agregar caracteres especiales y mantener el formato de las letras mayúsculas, y después le estoy diciendo quién está emitiendo esa solicitud. En el caso de NICE somos la unidad de verificación número 05, como comentamos. Así es como veríamos la primera parte de esta transmisión de la información: el folio, la norma y NICE, que es el que le está generando. En el segundo paso vamos a informarle los datos del que está solicitando este servicio. Vamos a poner el RFC, que tiene que ser con letras mayúsculas y sin caracteres especiales adicionales. Porque es muy importante todas estas acotaciones, porque si no las transmitimos bien nos van a generar un error y vamos a verlo más adelante. Entonces le tengo que decir el RFC para que lo valide y haga clic con el que se presenta al momento de la validación del pedimento. La denominación social o el nombre y el tipo de persona. Vamos a indicarle si es una persona moral o una persona física. Ahora vamos a indicarle a la autoridad de qué producto estamos hablando. Vamos a poner la marca y la descripción del producto, en el que debemos incluirla en forma muy detallada para que podamos describir el producto que estamos presentando. También tenemos que incluir la fracción arancelaria. La regla es que deben de ser únicamente en 8 caracteres, sin puntos y sin espacios. Ya que le dijimos qué producto es, ahora le tenemos que decir la cantidad de productos que pretendemos importar y que va a ser nuestro compromiso etiquetar en territorio nacional. Entonces vamos a poner el modelo, la unidad de medida comercial, la cantidad y el número de etiquetas a verificar. Vamos a verlo más a detalle. ¿Cuál es mi unidad de medida comercial? Bueno, la que establece el anexo 22 en el apéndice 7. Si yo traigo teléfonos celulares por pieza, pues mi clave sería el número 6. Si yo traigo harina, por ejemplo, en kilos, mi clave sería el 1, y así con cada una de las unidades de medida. De tal forma que esta parte de mi transmisión podríamos ver la unidad de medida comercial. En la primera línea vemos que es piezas, que son 3,020 piezas, y en la última columna vemos el número de etiquetas a verificar. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuántas piezas cuánta cantidad de unidad de medida comercial voy a importar? Y eso al final en cuántas etiquetas se va a traducir, que son lo que NICE y las uvas vamos a ir a verificar. Por eso es muy importante también acotar que no necesariamente tiene que coincidir una columna con otra. Si yo traigo 3,020 piezas, pero voy a etiquetarlas en pares, o en pares, por ejemplo, juegos de 4, pues se va a reducir el número de etiquetas a verificar. Y lo mismo sucede si traemos kilogramos y en el ejemplo que pone la autoridad es si se importan 200 kilogramos, pero se realiza el etiquetado por paquetes de 10 kilos, entonces el valor de ese campo sería 20. Así es como se transmite la información. Y
se debe de llenar conforme al número de etiquetas que el importador solicita y verificar por parte de la unidad de verificación. Bueno, ahora, un punto muy importante es, vamos a poner nosotros como UVA transmitimos e indicamos la fecha del envío de la solicitud. Y en la columna del medio vemos una leyenda que dice vigencia de la solicitud. Eso es muy importante. La vigencia, en el caso de NICE, es de 30 días, la solicitud una vez emitida, naturales. Y la modalidad de etiquetado, pues aquí le vamos a decir a la autoridad, si tú debes ir a un depósito fiscal, la clave sería un PA que va a llenar el depósito fiscal. Si lo hiciste a través de una UVA, nosotros vamos a llenar el campo como PB. Pero es muy importante la vigencia de la solicitud. La autoridad fue muy clara o es muy clara indicando que si tu solicitud no está vigente, independientemente que nosotros como UVA hayamos hecho la transmisión, el candado no se va a habilitar. Entonces, en el ejemplo, pongamos un ejemplo. Yo transmití la información a la autoridad el día 1 de octubre y mi solicitud tiene una vigencia de 30 días naturales. Es decir, tú la vas a poder utilizar hasta el 31 de octubre. Yo la transmití, no me marcó error, pasó a Secretaría de Economía, pasó al SAT, pero tú la quieres utilizar el 5 de noviembre. Ya no te va a dar firma porque ya no es vigente. Vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo la autoridad está tomando en cuenta ese dato. Es muy importante mencionar que la autoridad nos está retroalimentando sobre los errores que se están generando en la transmisión de los layouts, ¿no? Y aquí viene un catálogo de errores que la autoridad nos ha compartido. También nos ha indicado que no se deben incluir fórmulas de Excel, por ejemplo, ni caracteres que no sean alfanuméricos. También no debemos de exceder los caracteres permitidos en los campos donde aplica. Ejemplo, fracción arancelaria, como lo comentamos, solo 8 dígitos, sin puntos, sin comas, sin espacios. Lo mismo pasa con el RFC. Y también es muy importante mencionar que cuando nosotros como UVA transmitimos una línea, nos pueden regresar y nos dicen, tienes un error, y me mencionan, por ejemplo, tu error es el 10, fracción arancelaria. Lo que la autoridad dice es, yo te lo estoy regresando como fracción arancelaria porque fue el primer error que yo identifiqué, pero no significa que no puedas traer más. Entonces, por favor, revisa bien otra vez toda tu línea con toda la información que ya revisamos para asegurarte que no tengas un segundo error. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenga un error, vuelvo a transmitir a la autoridad y el tiempo que ya había ganado se pierde y empezamos de cero. Si yo transmití el 1 de octubre y la autoridad el 2 de octubre me dice, tienes un rechazo, pues le tengo que volver a transmitir el 2 de octubre en el corte de horarios que establece la autoridad y el 2 de octubre me vuelvo a generar un error, pues me va a decir el 5 de octubre, tienes un error adicional y entonces ya perdí jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta que genere la información correcta y me dé la validación. En pantalla pueden ver los sitios que está desarrollado la autoridad para que podamos validarlo. Puede ser tanto en SNICE como en el sistema de operación integral aduanera del SAT, en el de consulta rápida por certificado de DENOM. Es una realidad que esto no es un certificado, pero es una herramienta que la autoridad está utilizando para que podamos disponer de ella. Aquí vemos un ejemplo de NICE. El folio de certificado es 005. Recuerden que esta es nuestra clave de unidad acreditada, 20 del año. Y vemos el folio 18,839. Así es como lo consultamos. Y abajo podemos ver que ya nos está votando el folio, a qué fracción arancelaria corresponde, con qué norma tengo que darle cumplimiento, qué estatus tiene activo, en la fecha de inicio de vigencia, que es del 3 de octubre, y si se fijan, viene fecha de fin de vigencia. Significa que ese folio que yo transmití, el importador ya tiene palomita, ya puede decidir realizar la importación, pero su fecha máxima es el 31 de octubre. Si él excede de esa vigencia, le va a marcar error al importador. Y entonces tiene que regresar con nosotros para que hagamos otra vez una nueva transmisión, porque ese folio ya se canceló, ya no existe. Es importante, muy importante que seamos cuidadosos en cómo estamos cancelando los folios. Vamos a ver más adelante cómo le vamos a dar trazabilidad y cada vez que yo abro un folio y me equivoco, ya no hay forma de corregir. Anteriormente, si te equivocabas y me decías, oye, Nice, voy a importar 1,500 prendas bajo la norma 004, yo emitía la solicitud y tú me decías, oye, fíjate que no son 1,500, son 1,499 porque tuve un faltante y lo detecté en la aduana y quiero corregir. Pues simplemente me mandabas la solicitud y yo en mi plazo de 30 minutos te la regresaba corregida. Ahora, cada vez que yo transmita y existe un error en el modelo, en la cantidad, en la fracción, entonces empezamos de nuevo, se cancela esa solicitud, no hay rectificación de solicitudes, se cancela, generamos una nueva y empezamos otra vez con los ciclos de tiempos.
Ok, entonces ya platicamos que cuando yo inicié mi layout, yo abrí el candadito. Ahora hay que cerrarlo. Ya realicé la importación. Ahora, ¿cómo lo voy a cerrar? Bueno, en el layout 2, la trazabilidad que yo abrí del importador en cuanto a el folio, el pedimento, los tiempos de etiquetado y qué producto y cantidad iba a importar, yo como UVA ahora tengo que revisarlo, hacer un documento, generar un documento y notificarle a la autoridad el resultado de la verificación. Entonces, como ven en el punto 1, yo abrí un candado electrónico y en el layout 2 voy a cerrarlo como UVA. ¿Qué le voy a compartir a la autoridad? Bueno, primero le voy a compartir el folio que ya revisamos anteriormente. Forzosamente tiene que ser el folio que abrí, lo tengo que declarar. El número de dictamen que yo como NICE voy a generar. La norma que yo declaré en el layout 1, debe de ser la misma que yo declaré al abrir el candado, lo tengo que cerrar. Y el número de UVA para que sepan que yo como NICE estoy reportando esa actividad. La información del pedimento, pues aquí le vamos a decir con qué operación se cerró ese pedimento. Entonces tengo el número de pedimento a 7 caracteres, con qué patente se realizó y bajo qué aduana. Entonces, este dato, si recuerdan, no lo teníamos en el layout 2, en el layout 1, perdón, lo tenemos en el layout 2 porque es con el que le estoy diciendo autoridad. El importador realizó su proceso de despacho aduanal con este pedimento y lo está cerrando. Vamos a incluir la fracción arancelaria que debe de coincidir con la que yo declaré en el layout y yo como UVA le tengo que decir el resultado de la verificación a la autoridad. La primera opción es decirle que fue favorable. El segundo es cuando el importador no me solicita que realice la visita. Es decir, él importó y nunca me mandó llamar para que verificara o constatara ocularmente que está dándole cumplimiento a la norma. La otra opción es que no se cumplió con la norma, sí realizamos la visita, pero no se le dio cumplimiento. La cuarta opción puede ser que es una mercancía fuera del campo de aplicación de la norma y bien, tenemos un otro, ¿no? Y en este caso, cuando yo pongo un otro, tengo que poner un campo de observaciones. ¿Qué pudiera ser? Pues que a lo mejor el importador realizó el proceso y en el otro pues tuvo una merma, a lo mejor, o pudo haber tenido algún robo y todo eso pues tenemos que reportarlo a la autoridad. También voy a incluir la descripción del producto que originalmente le había indicado a la autoridad que iba a importar, así como el número de etiquetas verificadas que yo me comprometí en base a ley 1. Como podrán ver, esta es la parte con la cual vamos a cerrar el candado. Entonces, en el esquema que tenemos a partir del 1 de octubre, pues ya tengo tengo información que transmitir a la autoridad. La autoridad la valida, la manda al SAT, implica tiempo. Ya abrimos el layout 2 con el cual yo cierro esa operación, pero tenemos, un segundo por favor, está pasando un helicóptero para que nos facilite. Gracias. Entonces, bueno, pareciera como que, solamente me tengo que preocupar por la transmisión de la información. No, la transmisión de la información tiene que tener una fuente. En este caso, la fuente es el importador o el agente aduanal, quien él lo designe. La información, ¿qué me tienes que transmitir a mí como UVA para que yo pueda generar una solicitud? Primero, me tienes que decir la fracción arancelaria, la descripción del producto, el modelo, la marca, la fecha estimada de la visita, la unidad de medida comercial, la cantidad y el total de etiquetas a verificar. Te pusimos un desglose porque comentábamos, en una sola norma, en una sola solicitud de servicios bajo la misma norma, puedes poner varias fracciones arancelarias, pero las tengo que declarar una a una. Entonces tengo que declarar ese desglose que ves en pantalla, fracción arancelaria, su descripción y todos los datos de cada una de ellas, porque es la que yo voy a transmitir a la autoridad y es la que tú veías de folio 1, folio 2, folio 3. Así es como te va a validar la autoridad línea por línea. Entonces, en el escenario que vimos, ya sabemos que tengo que consumir tiempo en la validación, pero también voy a tener tiempo que invertirle para que yo transmita la información a la UVA y la UVA pueda generar ese layout 1 que vimos sin ningún error. Si tenemos un error aquí en fracción arancelaria, por ejemplo, si yo pongo una fracción arancelaria que no existe, tengo un error, me va a decir la autoridad no existe o me va a decir la norma que tú pones no coincide con la fracción arancelaria. Entonces es importante que verifiquemos este detalle y que consideremos en nuestro nuevo proceso los tiempos que va a implicar.
No olvidemos el catálogo de errores para que estemos al pendiente cuando se transmita la información y que la uva pueda declararlo adecuadamente en el proceso de transmisión. Entonces, en nuestro resumen que platicábamos, pues ya tengo 2 tiempos que anteriormente no consideraba y que ahora me pueden impactar en mi proceso de importación y que los debo de considerar. Recuerden que toda la transmisión se hace en días hábiles, entonces aunque yo transmita el viernes, pues no me van a, necesariamente me van a liberar el día sábado, ¿no? En estricto sentido sería, por ejemplo, hasta el día viernes. Entonces, si hacemos un resumen de los tiempos, ¿cómo funcionaría? Lo veríamos así. El importador cuenta con 30 días naturales contados a partir de la importación de las mercancías para poder darle cumplimiento en el domicilio particular que indicó. Yo los invito a que no consideren 30 días naturales, consideren 20, 25, porque aquí hay que considerar Año Nuevo, 12 de diciembre, fiestas de guardar, cierre de mes, que a lo mejor dice, sí, yo la traigo al almacén y es viernes y seguro sí lo alcanzo a liberar, pero el almacén te dice, ya no me dio tiempo, ahora lo mando hasta el lunes. Entonces, por favor, sí consideren todos los escenarios que puedan suceder para que no nos vayamos al límite de 30 días naturales. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Que el importador nos manda a llamar a nosotros como uva y entonces vamos como uva y le decimos, tu producto no cumple. Y entonces lo que tiene que hacer el importador es volver a generar el etiquetado y nosotros agendar una segunda visita. Entonces, por favor, no se esperen a los 30 días naturales porque estaríamos muy, muy atorados en tiempo. ¿Por qué hablamos de 40 días? Porque tú como importador tienes 30 días naturales contados a partir de la importación de las mercancías. Y yo como uva tengo un plazo máximo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente del despacho aduanero de las mercancías. Ahí nos dan los 40. Tus 30 máximos más mis 10 máximos me dan mis 40, ¿no? Pero esos ya son como los extremos. Por eso los invitamos a que no se vayan a los 30 días naturales. Por favor, consideren menos. Ahora, ¿qué pasa cuando el resultado de la verificación no se realizó la visita? Es decir, el importador nunca nos mandó llamar. ¿Contra qué me voy a contar esos 40 días? Pues contra la fecha programada de la visita indicada en la solicitud de uvas. ¿Se acuerdan que les comentaba que es muy importante? Porque a veces de repente es, oye, que me haces una solicitud de servicio y te digo como dice, oye, ¿qué fecha programada le pongo? Y a veces la respuesta es, pues la que quieras, o pues, ponle 5 días, pero no les damos esa importancia. Ahora va a ser súper mega relevante porque si tú no importas, son los 40 días que se le va a notificar a la autoridad. Como recordadas en el layout que vimos, en el segundo layout, cuando cerramos el candado, lo que hacemos es decirle a la autoridad, ¿te acuerdas todo lo que abrí para que pudiera yo importar? Ahora lo tengo que cerrar. Y nosotros como UVA estamos obligados a decirle a la autoridad si sí se realizó la visita o no se realizó la visita y por eso este plazo de 40 días. Entonces, básicamente es lo que tenemos para compartir con ustedes. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Estamos atentos para las dudas que puedan surgir sobre este tema. Muchas gracias, Sonia, por tu amable presentación. Es correcto, si me lo permites, procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Invito también al ingeniero Juan Pablo Nava para que pueda permanecer con nosotros y ampliar cualquier comentario que considere pertinente con las siguientes preguntas. Y bueno, Sonia, Juan Pablo, comenzamos. Muy bien. Sí, adelante, Ari, por favor. ¿Podrían explicar qué sucede cuando la mercancía no es para punto de venta? Son insumos para food service. ¿Qué se debe cumplir? En este momento, la autoridad está indicando que todos los productos deben de cumplir, si no caen en las excepciones que ya se mantienen en el numeral 10, ¿no? En el numeral 10 ya tenemos algunas excepciones, por ejemplo, para productos que importen empresas IMEX o Prosec, menajes de casa, pero si no estás en ese escenario, en este momento, conforme lo que ha publicado la autoridad, le tienes que dar cumplimiento a la norma de información comercial correspondiente. En la NOM 024, cuando nuestro producto se encuentra en varias cajas, ¿cómo se deben identificar para relacionar que una es complemento de la otra? En la norma 24, sí, en la norma 24 tienes que proporcionar información. Quiero entender, si traes todo en una caja máster, por así llamarlo, puedes relacionarla en una sola etiqueta. Y si no, pones este producto contiene y indicas de qué está compuesto, ¿no?
Entonces puedes indicar, está compuesto de una bocina, de un subwoofer, y de esa forma armas el kit, por así llamarlo, no se contienen todas en una sola caja. Muy bien, gracias, Sonia. Adelante, adelante. No, digo, me refiero que, pero es importante en todos los casos revisar la mercancía, ¿no? Eso es un ejemplo a grosso modo de cómo podría ser, pero siempre es muy importante que le digas o le informes al consumidor de cuántos componentes está hecho tu producto para que él pueda ubicar qué es lo que necesitaría recibir. Entonces sí puedes hacer ese desglose, pero siempre es importante que lo revisemos para asegurarnos que la información que se le está presentando al consumidor sea la correcta. En caso de que se decida cumplir con el etiquetado desde origen o en aduana, ¿no es obligatorio contar con la constancia o es solamente una opción más? Es correcto, es solamente una opción más. Si tú quieres cumplir con tu etiquetado en la aduana y declararlo como tal, la autoridad lo ha confirmado que así se puede realizar. Ya existía ese mecanismo, entonces se puede continuar bajo ese esquema. Mi pregunta es respecto a los requisitos para poder utilizar una unidad de verificación. ¿Cómo se calculan los $100,000 de importaciones en los últimos 12 meses que la autoridad solicita? Ahí lo puedes demostrar con una copia de los pedimentos que has importado para que se haga la cuantificación de ese monto y se logre identificar las fechas que tienen esos pedimentos junto con el monto y logremos cerrar ese requisito. La solicitud de servicio de verificación y el contrato se deben escanear como e-document al pedimento. ¿El folio que otorga la Secretaría de Economía no se debe declarar en pedimento? Sí se deben de escanear, se anexan al pedimento, como bien mencionas, y el folio sí se tiene que declarar. Eso es algo muy importante. Si nosotros como UVA ya lo transmitimos, pero no le estás declarando en el pedimento, entonces puedes tener un error. Entonces sí es importante que lo declares. Ese folio, como lo comentamos, así como lo desglosamos, tal cual debe de presentarse en el campo de observaciones. En caso contrario, nos puede marcar un error. La NOM 024 exige también la garantía y los manuales en español. En este momento únicamente hablamos de la obligación del etiquetado. En aduana, ¿se revisarán los demás elementos o únicamente el etiquetado? En base al anexo 241, si estamos utilizando la facilidad de dictamen a través de una UVA, el numeral 3 únicamente nos exige el tema del etiquetado. Lo que es instructivo de garantía no es obligatorio revisar en un dictamen, eso se hace solamente en la constancia. Es importante mencionar que en punto de venta, independientemente del dictamen, sí es exigible que cumplas con el instructivo y la garantía conforme lo pide la norma. Cuando te hagan una revisión de Profeco y en base a la ley de Profeco, pues te van a hacer verificar que cumplas con los 3 elementos: etiqueta, garantía e instructivo en el caso de la norma 024. ¿Qué considera la autoridad como mercancía a granel? Sí, la definición que tiene la norma, la 50-51, por ejemplo, te dicen que a granel es aquella mercancía que se debe de contar, pesar en presencia del consumidor y que obviamente su contenido puede ser modificado, contrario a lo que es un producto preenvasado. Entonces, esa es una definición a granel: mercancía que se debe contar o pesar en presencia empacar en presencia del consumidor. ¿En qué campo del pedimento se va a declarar el o los números de folio de la solicitud de la unidad de verificación? En el campo de observaciones, hasta el momento la autoridad no se ha pronunciado con algún oficio indicando o especificando algún campo en particular. Nosotros recomendamos que sea en el campo de observaciones. Donde hoy ponen la referencia de la solicitud. Básicamente, como actualmente ponen o sea, antes del 30 de septiembre o hasta el 30 de septiembre se ponía la solicitud, lo ponían en observaciones, pues se puede continuar con ese campo. También aplican estas modificaciones en las NOMS para el caso de las importaciones bajo el esquema IMEX. No, en el numeral 10, fracción 10, se siguen manejando como una excepción, IMEX y PROSEX.
prosigue, perdón. Se tiene que hacer la transmisión de información de etiquetado antes de que la carga llegue a Puerto Nacional, incluso cuando vaya a ser etiquetado en depósito fiscal. La transmisión es antes de que tú realices tu trámite aduanal. Si tú consideras que la mercancía, antes de que llegue, ya tienes todos los datos correctos para realizar la transmisión, lo puedes hacer. Hay que recordar que lo único es, no puede cambiar nada. Si cambia algo, el tiempo que ganaste, lo pierdes en la rectificación. Entonces, no necesariamente es antes de que llegue la carga, es simplemente antes de que realices tu trámite aduanal. La unidad de verificación entrega una solicitud de servicio que puede ser digitalizada en el pedimento, además del contrato. Sí, los requisitos son cuando tú utilizas o haces el servicio de UVA, utilizas un servicio de dictamen, debes de escanear, digitalizar el contrato y también debes de digitalizar la solicitud. Ambos son requisitos para poder, para incluir en el pedimento y poder utilizar esta opción. Muy bien. Si cumplo con el correcto etiquetado tras solicitar la verificación, la unidad de verificación me puede emitir en el momento una constancia de conformidad para usarla en futuros despachos de importación. Si realicé el esquema, déjame ver si entendí bien la pregunta, si realicé el esquema a través de un dictamen, entonces abro mi dictamen con la transmisión del layout y la solicitud, lo cierro y posteriormente eso sería un servicio independiente y separado el que tú quieras solicitar una constancia. La podemos emitir, nada más que la condición es que en tu siguiente embarque, pues el producto ya debe de presentarse etiquetado de origen, es decir, ya debe estar etiquetado al momento de la importación para que tú puedas utilizar ahora una constancia en lugar de un dictamen. ¿Cuál es el tratamiento que se les dará a las refacciones? Estos productos no entran en el campo de aplicación de la NOM 050, pero la fracción arancelaria pide cumplir con la NOM de etiquetado. Ok. Ya existen, de hecho la autoridad sacó un comunicado en el que si tu producto no está dentro del campo de la aplicación de la norma tal cual, tú puedes utilizar identificadores. Entonces, no necesitas una solicitud de dictamen o no necesitas una constancia siempre y cuando te invito ahí a que revises con tu agente aduanal que efectivamente tu producto no esté en el campo de aplicación y que tu agente aduanal pueda utilizar los identificadores que la autoridad está sacando en sus comunicados para que puedas, ya estaría yo mandando, Eri, ese comunicado para que lo tengan y vean cuáles son los identificadores que la autoridad está solicitando y que y no necesitas una uva. Ya lo aclaró la autoridad, pero sí es importante que hagan una revisión con su agente aduanal de si realmente estás fuera del campo de aplicación y que puedas utilizar el identificador que para ello está mencionando la autoridad. Excelente, Sonia. ¿Por cuánto tiempo tengo que solicitar al importador para que le envíen a la unidad de verificación y pueda presentar en el pedimento? ¿Podrías repetir la pregunta? No me quedó clara. ¿Por cuánto tiempo tengo que solicitar al importador para que la envíen a la unidad de verificación y puedo presentar en el pedimento? Si se refieren a con qué frecuencia es cada vez que quieres hacer uso de una solicitud de uva, vas a tener que hacer ese proceso. Hacer la solicitud, proporcionarle a la uva la información mencionada, a desglose a nivel fracción arancelaria, que es para que se realice la transmisión y validación en la Secretaría de Economía y del SAT, y puedes proceder con tu importaciones cada vez que quieras hacer uso de una uva. Se recomienda de 3 a 4 días antes, sí, para que no tengan problemas con la transmisión de la sí. De ser posible, les recomendamos que sean 3 o 4 días antes de que se realice tengas programada la importación, para que se realice con tiempo la transmisión y en caso de algún error pueda ser subsanado y no te impacten tus tiempos de estadía en la aduana. Si caemos en una de las excepciones de cumplimiento señaladas en la propia norma, ¿así se manifiesta en el pedimento o se debe contar con algún otro documento? No, se declara tal cual en el pedimento y te comentaba que hay identificadores que la autoridad está mencionando que puedes utilizar para que no necesites una uva. Entonces tu agente aduanal puede bien declarar esos identificadores y que tú realices la importación sin necesidad de una uva o de una constancia. ¿Se puede etiquetar las mercancías en los recintos de los puertos marítimos o durante el previo?
Sí, es correcto, esa facilidad existe, persiste. Eso es el escenario que platicábamos, que aunque la autoridad le determina etiquetado de origen, pues no necesariamente significa que tu fabricante lo va a hacer. Puedes llegar, por ejemplo, si estás haciendo una importación por Nuevo Laredo, pues el lado americano puedes etiquetar, o si estás, como bien mencionan, en un puerto, en el recinto fiscal o fiscalizado pueden proceder a la realización del etiquetado, y cuando tú llegues al momento de la importación, simplemente declaras etiquetado de origen. ¿Nos pueden brindar más detalles sobre el quinto TER, especialmente lo relacionado con la NOM 051 para venta de producto al público en franjas fronterizas? ¿Qué sucedía en cuanto a la 51 en franja o región fronteriza? Hasta antes de la publicación del 1 de octubre existía la salvedad de un procedimiento simplificado de información comercial en esa región. ¿Qué pasaba? Pues que tú no necesitabas etiquetar tu producto per se. Simplemente colocabas el anuncio de la información en español en el anaquel en el que lo estabas exhibiendo, o simplemente alguien en la tienda podía darte información verbal de, oye, yo quiero saber sobre este producto. Ese era el procedimiento simplificado, y si tú eres una empresa con registro en la frontera podías apegarte a él. A partir de la publicación del 1 de octubre, se deroga esa fracción, ya no existe esa facilidad. Aun cuando importes en la frontera o tengas un registro de empresa en la frontera, debes de cumplir con el etiquetado tal cual lo pide la norma. Ahora, es importante mencionar que el 5TER no aplica para no aplica para la norma 51. ¿Por qué? Porque la clave para el 5TER es que tu producto debe estar sujeto a una norma de certificación, entiéndase de telecomunicación, de eficiencia energética, a la mejor de aceite, de eficiencia energética y de telecom, seguridad. Y entonces, ese beneficio que tú ya habías ganado en demostrarle a la autoridad de sí debo cumplir con la norma, pero no puedo por las especificaciones o características del producto, entonces no estabas obligado a cumplir con la norma por esa sencilla razón. Un ejemplo muy burdo pudiera ser que trajeras un ventilador tamaño industrial y que dijeras, sí debo de cumplir con la norma, pero no hay nadie que tenga la facilidad para generar las pruebas. Por lo tanto, la autoridad te genera el 5TER, y ese lo puedes extender hacia información comercial. En el caso de un alimento, pues no tiene una norma de certificación que cumplir, y por lo tanto no puede apegarse a ese beneficio. De acuerdo. Después de recibir los folios, ¿durante cuánto tiempo se puede disponer de la mercancía? Bueno, una vez que el folio tú como importador solicitas tu solicitud de servicio, te la transmitimos, ahí viene el número de folio, y una vez que la autoridad ya lo validó, a partir de ese momento tú puedes proceder con la importación hasta la vigencia de la norma, de la solicitud de servicios. En el caso de NICE, en el ejemplo que les poníamos, es de 30 días. Después de esa vigencia, aunque haya sido transmitido, ya no puedes volver a importar. Sí, básicamente esa sería la respuesta. ¿En cuánto tiempo tienes para poder utilizarlo? De acuerdo. Para equipo altamente especializado, ¿es necesario cumplir con normas de etiquetado? Por ejemplo, la norma 24 te exime del cumplimiento de ese tipo de productos, y sería el mismo caso, apegarte a las excepciones y declarar el identificador correspondiente, o también te puedes apegar al 5TER. ¿Todas las fracciones arancelarias deben de cumplir con el etiquetado? No, no, también les podemos compartir un enlace de SNICE, de la página de SNICE, en la cual la autoridad también tiene un listado de cuáles son las fracciones arancelarias que están sujetas a una norma de información comercial. Y hay que recordar que la ley establece que no te pueden exigir ningún cumplimiento de regulación y restricción no arancelaria que no se encuentre publicado. Aquí nuestro instrumento es el anexo 241. Si no está publicado ahí, pues no vas a poder, no vas a estar obligado al cumplimiento. Pero como te comento, en el SNICE, que es el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, viene una liga que les podemos compartir, y a ustedes pueden checar o corroborar si su fracción arancelaria está sujeta a una norma. Es importante mencionar que sí hemos recibido solicitudes con fracciones que no están sujetas a una norma, y obviamente no te permiten la transmisión. Te marca error porque no hay ninguna obligación que cumplir en ese tema. Si cumplo con la NOM 50, ¿es obligatorio contar con la constancia de una unidad de verificación al despacho? Si vienes etiquetado de origen,
No, no es obligatorio, es opcional. Y cumplirlo 100% con la norma. Es importante mencionar que el etiquetado de origen significa que no solamente que tú traes etiquetada tu mercancía, sino que le estás dando cumplimiento a la norma 50 en su totalidad. Por ejemplo, si te pide tamaño de declaración de contenido neto. Entonces, si tú ya vienes cumpliendo de origen y la información es correcta versus la norma 50, la respuesta es que las constancias son opcionales en su uso. En caso contrario, hay un incumplimiento leve. Sí, y en caso contrario, si la autoridad te detecta un incumplimiento, pues sí tienes que darle cumplimiento en su totalidad al producto en la aduana con base en las sanciones que establezca para tal motivo. Por lo tanto, sí los invitamos a verificar que su producto cumpla y a través de una constancia emitida por NICE, por ejemplo, tenemos nosotros varias normas de información comercial en las que estamos acreditados y podemos revisar ese cumplimiento para que tengan la certeza jurídica al momento de realizar su importación. Muy bien. En caso de que querramos importar muestras de algún producto solamente, ¿hay algún requerimiento especial que debemos seguir en aduana? En el numeral 10 que mencionamos del anexo 241 viene una parte relacionada con muestras. Es importante mencionar que en términos de este anexo, las muestras tienen una fracción arancelaria específica y son productos que se consideran inutilizados para que puedan ser utilizados, es decir, no se podrían comercializar. Pero sí es importante, si existe, tu agente aduanal te puede apoyar sobre ese tema y cómo utilizarlo. Gracias, Sonia. Bueno, estamos esperando. Hay muchas inquietudes muy específicas. Aquí invitamos a que nos coloquen las inquietudes de manera general que pueda aportar y sumar a la industria. Las preguntas específicas ponemos a su disposición el correo de nuestra especialista, Sonia Rebollar, srebollar@nice.org.mx, quien con gusto brindará respuesta a cualquier inquietud específica que presenten sobre el tema tratado el día de hoy. Y bueno, tenemos una pregunta más. NICE cuenta con el servicio de diseño de la etiqueta de acuerdo a la NOM correspondiente, elaboración de la misma y etiquetado de los productos. Sí, NICE es una unidad de verificación tipo C, lo cual nos permite que podemos tanto generar constancias, pero también generar asesoría en cuanto al cumplimiento de una norma. Entonces nos presentan el producto y podemos indicarles todos los puntos o requisitos a cumplir, especificaciones, y obviamente ustedes tendrán como importadores pues que proporcionarnos dicha información para lograr construir la etiqueta que le dará cumplimiento al producto. Gracias, Sonia. ¿Cuál es el proceso para hacer un contrato con normalización y certificación NICE? Ajá. Mira, el procedimiento es que tienen que firmar un contrato con nosotros. Hay un machote que les podemos compartir y como en todos los procesos administrativos, pues hay que incluir los datos del poder del representante del autorizado, los comprobantes de domicilios, datos de cuentas bancarias y también cartas poder en el cual el representante legal nos indique quién va a ser la persona autorizada para realizar trámites en su nombre y representación. ¿Por qué? Porque cada trámite que se genera, pues, impacta en un crédito, por ejemplo, o en un pago, y es importante saber quiénes son las personas autorizadas, ya sea personal de su propia empresa o un tercero, pudiendo ser un agente aduanal. Gracias, Sonia. Bueno, estamos esperando más preguntas. Las preguntas específicas te las compartiremos con mucho gusto. Y bueno, aquí tenemos también un segundo correo que es verificación anexo 241@nice.org.mx. Es correcto, Eri. Ese correo que ven a la verificación anexo 241, pues ahí está parte del personal de NICE que tenemos a nivel nacional. Me permito recordarles que tenemos oficinas en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad Juárez, en Tijuana y aquí en la Ciudad de México. No significa que solo cubrimos esas zonas, podemos cubrir algunos otros estados, siempre pidiéndoles que con la debida anticipación podamos revisar tanto las distancias como los tiempos que ustedes requieren para que les demos el servicio. Gracias, Sonia. Tenemos una pregunta más. ¿Qué pasa cuando la etiqueta de origen trae un error o un dato omitido? ¿Será el mismo proceso para etiquetar en México?
La autoridad permite que tengas un dato que ellos le llaman inexacto y que en el mismo anexo 241 existe. Ese tratamiento se da o dato inexacto únicamente cuando tienes una diferencia en cuanto a tu razón social o domicilio fiscal. Ahí la autoridad te permite un tratamiento en el que tú le notificas con anterioridad, le indicas la cantidad de piezas y posteriormente el compromiso es que tú, una vez importado, tienes un plazo de 6 meses para poder subsanar ese etiquetado. Solamente para esos casos te permite esas excepciones. En caso contrario, si al llegar a la aduana tu etiquetado de origen está incorrecto, tendrías que corregirlo ahí, o bien, tendrías que corregirlo ahí para seguir declarando como etiquetado de origen. Se puede generar una constancia previa a la importación, o bien, si cumples con los requisitos, importar a través de una uva para que hagas tu corrección en tu domicilio particular. ¿Las constancias de información comercial serán reportadas a aduanas? No, la constancia no, ¿por qué no reportamos una constancia? Porque ahí ya no hay ninguna obligación que cerrar. Recordemos que el candado para la uva es solamente porque estoy abriendo una obligación y la autoridad necesita constatar que la cerramos. En el caso de la constancia no hay transmisión y no hay ningún reporte porque ya estás cumpliendo, ya estás cerrando en ese momento con tu responsabilidad. Y gracias por mencionarlo, Eri, la diferencia entre una constancia y un dictamen. Una constancia la generas por única vez con NICE y la puedes utilizar tantas veces quieras, tanto en la aduana como en piso de venta, en forma indefinida, mientras no sucedan dos cosas. Una, que tu producto no cambie o que la norma no se modifique. Por ejemplo, si ahorita se modificó la norma 51 y tú ya tienes una constancia, tienes que renovarla. Esa es una diferencia muy importante entre una constancia y un dictamen. Los dictámenes, como comentamos, la solicitud de dictamen se abre y se cierra por pedimento y la constancia puedes tener, como te mencionaba, infinidad de importaciones. Y también es importante que en una constancia la podemos seguir ampliando para diferentes productos. Por ejemplo, hoy importaste una chamarra y el próximo año vas a seguir importando la misma chamarra pero en color verde y cumple con las mismas características y va a venir etiquetada de origen. Bueno, podemos ampliar el campo, yo le llamo abrir la constancia, meter nuevos modelos, constatar que cumplen y esa constancia la puedes utilizar indefinidamente. ¿Y qué pasa con una ampliación de constancia? Pues es más accesible en cuanto a precio, tiene un precio diferente con respecto a lo que es una constancia nueva. Y hablando de precios, también me permito recordarles que NICE tiene 11 años sin cambiar sus precios. Entonces, pues los invitamos a evaluar el tema de las constancias y las ampliaciones, porque eso puede ser una excelente alternativa para darle cumplimiento a sus productos y tener seguridad y certeza de que están cumpliendo con la norma en punto de entrada. Gracias, Sonia. ¿Podrían ampliar el proceso de visita para mercancías no sujetas al cumplimiento de la NOM? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando tú me haces una solicitud de servicios, por ejemplo, haces una solicitud de servicio para unos guantes de portero que son de material sintético? Sin embargo, la fracción arancelaria te pide que des cumplimiento a la norma 004, que son prendas de vestir. Cuando nosotros llegamos y hacemos la constatación ocular, confirmamos de que no es una prenda de vestir, los insumos que tienen no son de fibras textiles y por lo tanto es una mercancía no sujeta al cumplimiento de la norma 004. Así se emite el documento para que se cierre tu compromiso de importación. Sin embargo, siempre como NICE te vamos a invitar a que generes tu constancia y que le des cumplimiento al etiquetado con la norma correspondiente. Lo hacemos, por ejemplo, en ese caso, pues podría ser la norma 50 o dependiendo del material, pues a la 20, la 50, dependiendo del material, y asegurarnos de que estás cumpliendo con esa norma porque independientemente de que se cierre tu obligación de mercancía no sujeta al cumplimiento y dices, ya cerré mi layout 2, ya soy feliz, cerré mi expediente. No, en piso de venta, Profeco te va a exigir que le des cumplimiento a la correcta. En piso de venta tú no puedes darle cumplimiento a la norma con un documento que se llama mercancía no sujeta al cumplimiento. Eso solamente cierra tu obligación, pero siempre te invitamos a que le des cumplimiento a la norma correspondiente. De acuerdo. Si el cumplimiento de etiquetado se realiza en el depósito fiscal, ¿es necesario contar con servicios de una unidad de verificación para notificar a las autoridades? Sí, en este caso, cuando tú abras tu contrato con el depósito fiscal, vas a abrir el contrato con él y él va a ser el que te va a dar la solicitud de servicios y él va a ser el que va a realizar la transmisión a la autoridad. Pero básicamente, una UVA que te puede dar el servicio de depósito fiscal debe de estar acreditada como depósito fiscal. No puede ser cualquier UVA. Yo no, como NICE, no puedo ir a hacer ese servicio al depósito fiscal bajo esta nueva modalidad.
Muy bien. Y, Sonia, Juan Pablo, no sé si ustedes tengan algún comentario mientras seguimos filtrando las preguntas. Aquí una pregunta, Eric, que dice con respecto al 5TER, si el importador tiene una resolución del 5TER para la NOM 003 por ser ventiladores industriales, ¿puede entonces acudir a la autoridad para que le amplíe esa resolución para que incluya la norma? Sí, puede acudir a la autoridad y bajo ese escenario le cubra que no deba de cumplir con la norma 0024. Perdón, Muy bien. 024, ya le puse un 0 de más. Gracias, Sonia. Y, hay varias inquietudes específicas que te estaremos compartiendo. Y, ¿hay algún formato para el cumplimiento del etiquetado? Es decir, algún tipo de letra, tamaño específico, etcétera. Cada norma establece esas reglas, ¿sí? Cada norma establece qué tamaño sí, qué tamaño no. Por ejemplo, ahorita la norma 51, que es la que recién se modificó, tiene puntos muy específicos de tipo de letra en denominación, en declaración de contenido, bueno, declaración de contenido ya existía, pero en denominación, en declaración de información nutrimental, declaración nutrimental, perdón. Entonces sí es importante que se revise cada norma y ella nos va a dar las claves. En el Diario Oficial de la Federación se publicó en el numeral 6, fracción tercero, inciso D, que se debe transmitir en documento electrónico o digital como anexo al pedimento de importación, copia del contrato para la prestación del servicio con el número de folio correspondiente, mismo que se deberá declarar en el pedimento. ¿En qué parte del pedimento se declara esto? Sí, lo que se declara es en el campo de observaciones. Como te comentaba, hasta el Muy bien. momento la autoridad no ha dado algún lineamiento en particular. Muy bien, gracias Sonia. Cuando la mercancía está etiquetada de origen, ¿cómo se consigue la constancia de conformidad? Ok, en cualquiera de los dos correos que tenemos, nos presentan su solicitud previamente de darse de alta con el contrato. Es muy importante mencionar, Erika, que en cualquier de los dos servicios, de constancia de conformidad o dictamen de cumplimiento, en ambos casos, primero se tiene que dar una firma de un contrato, porque así lo establecen los lineamientos que lo regulan, y presentar una solicitud de servicios en la cual nos indica las características del producto. En una constancia nos pueden presentar una muestra física o el arte del producto, y de esa forma vamos revisando que se le dé cumplimiento a la norma correspondiente. ¿Puede el importador estar en coordinación con la unidad de verificación para el prototipo de etiqueta y así no tener una visita en falso y se Sí, etiquete correctamente desde el principio? sí se puede. Es muy recomendable eso, que antes de que vayamos a tu domicilio para hacer la revisión de la uva, puedas mandarnos la etiqueta, le demos una validación, un visto bueno en base a las características del producto y en base a lo que pide la norma, para que cuando lleguemos a hacer la visita, tu producto esté etiquetado correctamente y evitemos un retrabajo. Excelente. Sí, se Muy llama bien, revisión preliminar. muy bien, Sonia. Bueno, pues para respetar el tiempo que habíamos señalado, y me parece que nos has ayudado a brindar respuesta a inquietudes muy generales de nuestro auditorio. Por supuesto, menciono nuevamente el correo que ponemos a su disposición, verificación anexo 241 @nice.org.mx, donde todo el equipo de nuestra área de verificación de información comercial estará brindándoles y respondiendo a sus inquietudes. En el transcurso del día de hoy les haremos llegar con mucho gusto la presentación y grabación de esta sesión al correo electrónico con el que amablemente se registraron. Y bueno, gracias. Sonia, ¿algún comentario adicional? No, gracias Erika, agradecemos mucho su tiempo, estamos a sus órdenes, como les comentamos, tienen nuestros contactos, cualquier duda, con gusto la podemos ir resolviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. En Grupo NICE seguiremos manteniéndolos informados sobre este y otros temas clave en el sector. Gracias a todos por su asistencia y que tengan un excelente día. Hasta luego, Sonia. Hasta luego, buen día, gracias.